Han vuelto al canal los teclados mecánicos y en esta ocasión hemos traído el teclado más económico versión 60% y lo trae la marca Redragon con su modelo Dragon Brown o más conocido como el K630. Pero ¿realmente valdrá la pena colocar un teclado tan económico en nuestro setup gamer? Pues vamos a averiguarlo con un unboxing y un extenso review solamente aquí en TSK. Y bien, antes de comenzar, les recuerdo que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa que quieran que traigamos al canal, háganmela saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. Ahora, también les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes nos pueden empezar a seguir para que estén más pendientes del mundo gamer y de las noticias, y también lógicamente para que nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Ahora, este teclado 60%, ustedes se van a preguntar, ¿Kelvin realmente es el más económico? Sí, está en la gama de los más económicos y también tiene muchas ventajas, aunque también les voy a ser muy sincero, también encontré muchas falencias en él. Pero si va a ser tu primer teclado y estás comenzando en este mundo gamer y tu presupuesto es bastante pequeño, este teclado va a ir ideal para ti. Además, este teclado es especialmente para que tengas más espacio en tu escritorio para poder manejar y jugar mucho mejor con tu mouse. Pero bien, dejemos de hablar tanto y empecemos con nuestro unboxing de una vez para saber qué contiene o qué accesorios tiene adicionales en esta caja. Y bien, como es costumbre en el canal, vamos a empezar lógicamente detallando la parte externa de la caja antes de abrirla. Y es que podemos encontrar en la parte superior que tenemos la imagen del teclado como tal y al lado derecho encontramos la especificación de los switch. Y en este caso tenemos switch brown en este teclado. Y aunque ya sé que muchos de ustedes van a decir, hey, que yo prefiero los red, los blue, sí, nosotros también, pero lamentablemente para tener una accesibilidad mucho más rápida a este teclado tocó comprar este tipo de versión, ya que las demás están escasas en el mercado. Ahora, por la parte de atrás podemos encontrar las especificaciones en diferentes idiomas donde nos especifica que es un teclado de iluminación LED y nada más. Y también una pequeña imagen donde nos muestra que pueden ser intercambiables los switches en este teclado. Así que para un teclado tan económico ya vamos por buen paso. Y bien, ahora vamos a dar la vuelta por acá y vamos a quitar el sticker para abrirlo. Y bien, al abrirlo vamos a encontrar, de arranque vamos a encontrar unos pequeños accesorios. Por un lado encontramos nuestra bolsa con nuestros clips para poder sacar tanto las teclas como los switches. Entonces vamos a encontrar herramientas bastante básicas, pero que son bastante útiles. Esta parte para quitar las teclas no es como de mi preferencia, pero pues igual, como dicen en mi país, a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces pues no hay ningún problema, vamos a guardarlo por aquí a un lado. También encontramos teclas adicionales o extras por si acaso se nos dañan. Vamos a mirar cuántas vienen. Por lo general esta marca nos dan 4 o 5 teclas. Vamos a verificar. Sí, efectivamente nos dan 4 switches nuevos. Entonces pues por lo menos tenemos switches de repuesto. Vamos a pasarlos por acá y también vemos que tenemos el cable de conexión, porque este teclado es cableado y viene con un puerto USB-C y puerto USB-A. No viene en oro, viene normal, estático, y no tiene cableado trenzado, sino cable normal. Pero bueno, va y viene. Igual por el precio va muy bien, ya que tiene puerto USB-C. Eso es una muy buena ventaja. Después sacamos más acá abajo y solamente encontramos nada más que el teclado, además de su pequeño manual y su sticker, como siempre, de la marca. Entonces pues se les agradece el sticker, el manual. Vamos a colocarlo todo esto aquí para un lado y vamos a cerrar la caja y vamos a especificar todo lo que es el teclado ahora sí como tal. Bien, teniendo el teclado aquí enfrente podemos empezar notando por el tipo de material de construcción, y es que estamos hablando de un teclado construido totalmente en plástico, a diferencia de otras versiones y otras marcas y modelos que por lo general tienen una base metálica o una protección metálica y demás. Este no, este viene en versión totalmente en plástico, y es que lógicamente recuerden que estamos hablando de un teclado precio-calidad, así que pues lógicamente tienen que minimizar recursos. Ahora, la ventaja de que estamos hablando de un plástico ABS reforzado. Por sí como tal, las teclas de este teclado se notan que vienen en un buen material plástico y que vienen en transparente en la parte de la letra, para que sea mucho mejor la iluminación o la retroalimentación del RGB. Ahora, por la parte de atrás podemos notar que tenemos pues lógicamente nuestro diseño básico estándar con sus pequeñas gomas de refuerzo para antirresbalantes, y sus pestañas vienen con solamente un solo nivel. Lógicamente no es como mucha la diferencia, ya que tenemos una base bastante pronunciada
pronunciada, como lo amerita siempre Redragon, pero que pues igual ayuda por si acaso quieres una pequeña inclinación adicional. Ahora, un punto que tengo que recalcar es la parte del diseño de las teclas de funciones adicionales. Y es que como ustedes saben que en todos los teclados 60% no caben todas las funciones de un teclado de cuerpo completo, las añaden como función 1 o función 2 en este caso. Y normalmente vienen en un perfil bajo o en la parte de abajo de la tecla, en un color muy claro. Y en este teclado no sé por qué, que no es para nada mi gusto personal, definitivamente no apoyo esto, no me gusta en lo absoluto, pero lo hicieron en la parte superior de la tecla y lo hicieron en color blanco, o sea, no encaja por ningún lado, pero pues así es el diseño y pues no podemos pedir más por el precio que estamos pagando. Ahora, por experiencia personal yo les digo, este tipo de tecla blanca va a tener o va a tender a borrarse con el tiempo por el uso excesivo. Así que si no son teclas o funciones que utilizas normalmente tú, todo bien, no hay ningún problema y te va a borrar mucho más. Pero si las vas a dar mucho uso, realmente se van a borrar rápidamente. Así que tienes que tener eso en cuenta al comprar este tipo de teclado. Y bien, ahora vamos a hablar de los switches. Y estamos hablando de switches Brown, como ya dijimos anteriormente. Switches que lógicamente son táctiles y no lineales, así que por ende no son ruidosos. Así que si eres amante de teclados que tengan un sonido mecánico fuerte, este no es el caso. Es un teclado bastante silencioso. Y obviamente tenemos 50 millones de clics, así que es bastante soportable para el precio de este teclado. Lógicamente, como pudimos notar al principio en el unboxing, tenemos nuestras pequeñas clics o pestañas para poder sacar los switches. Entonces, sí podemos cambiar todos los switches y podemos colocar unos red, pero la verdad no le veo el caso, ya que pues si le vas a cambiar todo el switch sería un costo adicional, el cual si lo juntas con el costo del teclado, pues técnicamente te puedes ir por otra marca o por otra referencia mucho mejor, entonces pues no le veo el caso. Pero si es así, lógicamente te recuerdo que tienes que comprarlos de la misma marca. Teniendo claro estas características, vamos a pasar ahora a las medidas específicas de este teclado. Comenzamos las medidas de este teclado con su largo, y es que estamos hablando de 29.17 centímetros, un ancho de 10.17 centímetros y una altura de 3.6 centímetros para un peso total de 0.57 kilogramos. Y bien, ahora con el teclado conectado podemos notar nuestro tipo de iluminación que tiene como tal. Y les puedo de antemano decir que esta versión es versión de iluminación única. Sí, no tenemos la versión RGB, aunque sí les explico que es exactamente el mismo modelo, simplemente cambia ese tipo de iluminación, tiene la misma cantidad de LEDs y demás, así que les puedo garantizar que la calidad de iluminación de este es exactamente el mismo que el de la RGB. Ahora, tienen 4 niveles de iluminación. Y les voy a explicar por qué, porque estamos hablando desde la F9 hasta la F12, en la cual tenemos de la F12 y F11 el tipo de iluminación que son 4 niveles, y aquí están viendo la iluminación más fuerte, y luego tenemos la F10 que es para apagar o prender la iluminación de golpe, y por último tenemos la F9 que es donde consta de la memoria interna. Y es que aunque la iluminación no es muy buena, sí les puedo decir que por lo menos sí tiene algo de ganancia en la parte del F9 y su memoria, ya que tenemos 13 tipos de iluminación predeterminadas que la verdad son muy diferentes a las demás versiones de diferentes modelos y diferentes marcas. Entonces esa parte sí es un punto a favor para ellos, aparte de que también podemos configurarlo personalizado en el pequeño software que tiene la computadora. No vamos a entrar en detalle, pero sí les dejo aquí abajo el link del software para que ustedes lo descarguen directamente. Así que eso ayuda un poco para personalizar un poco más, aunque la verdad les voy a ser muy sincero y en mi concepto personal, el tipo de memoria o las 13 memorias que tiene dentro del F9 es más que suficiente para que te diviertas mucho con este tipo de teclado. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir exactamente de este teclado? Y es que es un teclado bastante económico, pero que también tiene muchas falencias. Y es que, ¿a qué vamos? Vamos primero con que tiene teclas en tinta blanca, y eso la verdad molesta bastante, además de que sabemos que con el tiempo se van a ir borrando y va a ser un problema reemplazarlas. También tenemos ciertas falencias en los switches, ya que nos han dicho en varios comentarios diferentes que los switches tienden a dañarse dependiendo del uso que le des. Por ejemplo, en el caso de nosotros no se nos ha dañado en estas últimas semanas y ha estado trabajando perfectamente, pero puede pasar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que es un teclado precio-calidad, así que por el precio que vamos a pagar realmente pues está coherente al tipo de material, al tipo de calidad. Si es tu primer teclado, realmente vale la pena, no hay ningún problema, puedes ensayar con él y más adelante evolucionar a un teclado TKL o de cuerpo completo y dejar este teclado como teclado secundario. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos hablando de un precio de $50 en el mercado actualmente. Ahora, según Amazon y Mercado Libre, nos dice que en sus países más o menos está en estos precios. Así que, ¿realmente vale mucho la pena? Sí.
¿Sería como el teclado principal? No, lo tomaría como un teclado secundario si ya tienes teclados anteriores para jugar, pero si es tu primer teclado, vuelvo y repito, valdrá la pena. Así que espero les haya gustado este video y espero les haya gustado este teclado. Si es así, no olviden suscribirse en el botito de aquí abajo si no lo han hecho y regalarme un like para seguirme apoyando. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer, y nos vemos un próximo video en la próxima semana. Bye.